Bueno, muy buenas, bienvenidos a este resumen semanal que hacemos de las noticias que han tenido, principales noticias que han tenido lugar esta semana en Turquía y en su región y que hemos tratado en el portal, en la web de Hispanatoria. Bueno, una de las primeras noticias que encontramos en esta semana ha sido el bloqueo a Instagram, un bloqueo que se inicia el pasado viernes, concretamente el viernes 2 de agosto, y que en principio, pues bueno, los usuarios comienzan a darse cuenta a través de abriendo su aplicación en el móvil, comienza a haber muchos comentarios en Twitter de usuarios turcos de que la web estaba siendo, de que Instagram estaba siendo bloqueado en Turquía. Eh, Cuando la gente intenta averiguar las causas, bueno, simplemente hay un comunicado de la, de la Agencia de Tecnologías de Información y de la Comunicación de Turquía, PTK, por sus siglas en turco, de que se había procedido a bloquear la aplicación, pero sin que hubiese más información, digamos, oficial en cuanto a las razones para ese bloqueo y explicando por qué se había producido y cuánto tiempo duraría. El hecho es que a día de hoy ese bloqueo persiste y que sabemos las razones, es decir, a través de varias autoridades y de la propia BTK, de la propia Agencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha sabido que el bloqueo está originado por discusiones, desavenencias entre el gobierno turco y los representantes, en este caso de Instagram o de Meta, de la compañía matriz, en cuanto a la aplicación de las leyes. Sabéis que esto es desde hace tiempo. Siempre ha habido digamos, una queja por parte de las autoridades turcas en cuanto al tratamiento que se ha hecho de grupos terroristas como el PKK, no solo del PKK, pero digamos el PKK sería el principal en otros países. Y Estados Unidos, donde tiene su base Meta y también Instagram, no es una excepción. Entonces, por parte de las autoridades turcas siempre ha habido estas quejas también a Instagram cuando se han hecho publicaciones en las que por ejemplo, se alababa a terroristas del PKK o se alababa a la que hubiese asignado a X soldados turcos, etcétera, etcétera. Y por parte de Instagram, pues no ha habido ningún tipo de aplicación, ni de bloqueo, ni de borrar estas imágenes, ni nada. Sin embargo, cuando todo esto estalla, digamos, como han dicho algunas autoridades, la gota que ha colmado el vaso ha sido cuando por parte de Instagram, a raíz de que Israel asesinase a Ismail Haniyeh, el líder del brazo político de Hamas, en Teherán, en un ataque, muchos usuarios turcos, recordemos que en Turquía se llegó a declarar incluso un día de luto nacional por la muerte de Haniyeh en honor a la resistencia palestina, etcétera, etcétera. eh, Muchos usuarios turcos comenzaron a publicar en sus perfiles de Instagram. Recordemos que Instagram tiene 50 millones de usuarios en Turquía, eh, son unas cifras muy altas. Pues se publicaron contenidos, fotos, imágenes o comentarios de condolencias por la muerte de Haniyeh. Esto desató, digamos, por parte, dicen las autoridades de Meta, del algoritmo de Instagram, un bloqueo de esas publicaciones y que se eliminasen esas publicaciones. La reacción del gobierno turco fue pedir explicaciones y reclamar que se aplicase ese mismo rasero a las publicaciones sobre el PKK. Recordemos que el PKK está considerado un grupo terrorista también en Estados Unidos. En la UE también y por la OTAN, por organizaciones como la OTAN también, pero también en Estados Unidos está considerado un grupo terrorista. Sin embargo, lo que dice el gobierno turco es que no se ha aplicado ese rasero cuando ha sido el PKK. Y ya ahí vendría ese bloqueo y las negociaciones que a día de hoy continúan entre miembros del gobierno turco, representantes del gobierno turco y una delegación de representantes de Meta, que según las informaciones que tenemos transcurren por buen puerto. Desde el propio ministerio, de hecho, desde el propio gobierno, la intención es que este bloqueo no dure mucho, pero sí que se quiere llegar antes a ese acuerdo y mientras tanto, pues sigue bloqueado Instagram Turquía. Otra noticia importante que hemos tenido esta semana ha sido el tema de la bajada de precios. Parece que por fin los precios siguen bajando en Turquía, por lo menos que esa inflación, más que bajar, que bueno, no hay tanta inflación, sería más correcto decirlo, es decir, la subida no es tan acusada, porque de hecho se ha producido subida en el mes de julio, pero ha sido una subida
menor, no solo menor que en anteriores meses, sino que además que ha rondado el 64%, si no recuerdo mal, mm, pero que 61, perdón, 61%, casi 62%, pero ha sido una subida menor como digo, que en otros meses, y de hecho ha sido menor incluso que anticipaban los analistas económicos para este mes, para el mes en cuestión analizado, que es el mes de julio. Con lo cual, por parte del gobierno turco, lo que se insiste es que estamos en un buen camino, que estamos en el camino de la desinflación y que los precios van a seguir bajando hasta el punto que el ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, volvía a insistir a raíz de la publicación de estos datos en que la inflación seguirá cayendo y estimaba que la inflación rondaría el 40% para finales de año, que es una cifra mala, pero que es muchísimo mejor que la inflación que hemos tenido hasta entonces, hasta el momento en Turquía. Otra noticia que ha sacudido esta semana, no Turquía, pero sí el Reino Unido y por ende a la comunidad turca que vive allí, ha sido la cuestión de las revueltas inspiradas por grupos de extrema derecha y por grupos islamófobos y antimusulmanes y anti-inmigración en Reino Unido. Una protesta que se inició, como sabéis, por la muerte de 3 niñas a manos de posiblemente un desequilibrado mental en una localidad del norte de Inglaterra, en Southport, y que a raíz de ese asesinato, pues publicaciones pues, en redes sociales de grupos muy ligados, muy vinculados a organizaciones de extrema derecha, la como puede ser la Liga de Defensa Inglesa, la English Defence League, es un grupo de extrema derecha y racista de Reino Unido, pues vincularon esa muerte a un supuesto inmigrante musulmán, además islamista radical, que además habría llegado hacía solo un año de forma ilegal, que había entrado a través de un barco en el país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que se supo la muerte de esas 3 niñas, hubo ya incidentes en la misma localidad de Southport en cuanto a ataques a mezquitas y a grupos y a la comunidad musulmana, y luego se extendió también a otras zonas del país, a otras ciudades del país, con ataques también a inmigrantes, a solicitantes de asilo, a refugiados, etcétera, etcétera. No sirvió de nada que la policía dijese en un primer momento que el autor de ese crimen pues no era un inmigrante ilegal y que posiblemente tampoco era musulmán, porque era un hombre, bueno, un individuo, de hecho es un menor de edad, por lo cual en principio no se dio a conocer su identidad, era un menor de edad, pero que nada tenía que ver con el islamismo radical, sino que, bueno, era un hombre nacido en Reino Unido. Sí que es verdad que de padres oriundos de Ruanda, de donde había huido escapando del genocidio, terrible genocidio en Ruanda, eh, pero Ruanda es un país donde la mayoría de la población es cristiana y donde los musulmanes realmente representan, no llega al 5% de la población, con lo cual estaríamos hablando que es altísimamente probable que sea un cristiano, prácticamente no, pero un cristiano por lo menos de cultura, y muy altamente improbable que sea un musulmán. En cualquier caso, ya digo, es un menor de edad y se comenta que tendría ciertos problemas psicológicos. Pese a esa información, los grupos extremistas, los grupos racistas siguieron alentando esos disturbios muy violentos en algunos casos, y ya el juez fue cuando, incluso el propio juez ha asignado el caso para intentar calmar esos disturbios y esas fake news, esas noticias falsas. Habló incluso pues de que quiso, o sea, autorizó, digamos, que se hiciera público la identidad de ese chico, de ese menor de 17 años, llamado Axel Ruda Cubana, y que había nacido como digo, nacido en Reino Unido, nacido en Gales, y eso sí, de unos padres de origen africano, pero ya asentados en el país. Es decir, no era un inmigrante ilegal, no había entrado ilegalmente al país, no era un islamista radical y posiblemente ni siquiera fuera un musulmán. Bueno, pero aún así las protestas han sido. Y a raíz de estos disturbios, de estos violentos disturbios,
la comunidad, una asociación que agrupa a gran parte de la comunidad turca residente en Reino Unido, pues emitió un comunicado explicando bueno, que eran momentos muy difíciles para la comunidad, pero que lo importante era mantenerse unidos y no caer en las provocaciones que las hay de este tipo de grupos extremistas. Y bueno, en definitiva, no caer en su retórica y en su violencia. Pero las protestas siguen en el país, esperemos que no por mucho tiempo. Más allá de esto, también tenemos noticias como la regulación de la venta de viviendas y de coches de segunda mano en Turquía, unido a la cuestión de la inflación y demás. Una práctica, una picaresca que ha habido en muchos casos en Turquía es que muchos portales, muchas agencias inmobiliarias, muchos portales de venta de inmuebles en Turquía estaban ofreciendo viviendas que realmente no tenían en su haber, en su stock, en su listado de viviendas a la venta propias. Lo que hacían es utilizarlas un poco de gancho. Muchas veces los propios propietarios no sabían ni siquiera que tenían anunciado su vivienda en esos portales, y cuando una persona interesada iba a preguntar por esas viviendas, pues lo que funcionaba esta picaresca era decirles, bueno, esa vivienda no está a la venta, pero mira, espera, te vamos a enseñar otras que tenemos disponibles. Todo esto además distorsionaba mucho el mercado, lo inflaba mucho los precios, tanto en el tema de compra como en alquiler. Con lo cual ahora el gobierno lo que quiere es introducir una regulación que va a entrar el 15 de septiembre, el gobierno turco, por la cual cualquier agencia que anuncie una vivienda, una propiedad, venta o alquiler, va a tener que contar con un código de autorización proporcionado por el propietario de esa propiedad, de ese inmueble, y se va a vigilar, ya digo, a partir del 15 de septiembre, se va a vigilar que cada anuncio, que cada vivienda anunciada a través de estos agentes inmobiliarios, pues cuente con ese código de autorización, sin el cual va a ser ilegal que ese anuncio esté publicado. Esto se va además a extender también a finales de septiembre, unos 15 días después, a todo lo que es el mercado de venta de coches de segunda mano, que también ha sufrido mucho estas y otras picarescas, también con precios inflados. Y además el gobierno ha anunciado, importante, que por lo menos hasta finales de este año, hasta el 31 de diciembre de 2024, va a seguir en vigor la llamada norma de los 6.000 kilómetros y 6 meses, por la cual un vehículo, sea turismo, sea furgoneta, sea motocicleta, no se puede vender como de segunda mano hasta que por lo menos no tenga 6.000 kilómetros que haya circulado y pasados al menos 6 meses desde su fecha de matriculación. Todo esto, insisto, como el fin de regular de una vez el mercado y evitar ese tipo de picarescas. Y una noticia que nos conmocionaba terriblemente sucedía también a principios de esta semana con la muerte de una pareja de recién casados en su noche de bodas. Una noticia terrible que tuvo mucho eco en la prensa turca y que hablaba de Mustafa Ozer y su esposa recién casada con el Havanur Biltekin, que cuando conducían de noche de regreso, después de haber asistido a la ceremonia de toma de mano de la pareja, incluso iban conduciendo con su respectivo traje de novio y de novia, sufría un terrible accidente, una colisión frontal contra otro vehículo en plena noche en la carretera, y ambos desgraciadamente eran declarados muertos en el mismo lugar del siniestro. Otra persona resultaba herida, todavía no sabe bien, se está investigando cuáles fueron las causas del accidente, cómo se produjo. De hecho, es que esta pareja fallecía la misma noche que regresaban de la ceremonia de bodas, a la que habían asistido familiares y amigos. Como os podéis imaginar, cuando se enterró al día siguiente, se enterraron en el pueblo mismo donde se había celebrado la ceremonia, pues hubo terribles escenas de dolor y asistieron también muchas autoridades de la provincia y de la zona, conmocionadas por esta terrible tragedia. Ambos han sido enterrados el uno junto al otro.
una tragedia realmente y un hecho terrible, pero que llama la atención sobre, desgraciadamente, el problema de los siniestros en las carreteras en Turquía, que cada año se cobran la vida de cientos y no miles de personas. Y un hecho curioso del que nos hacíamos eco también en Hispanatoria, que era el hecho de que en Turquía existe un lago, concretamente el lago Van, bueno, es el lago más grande de Turquía, situado en la provincia del mismo nombre, en el este del país, donde los niños durante el verano se les vuelve el pelo rubio. Un hecho muy curioso que por fin explicaban científicos de una universidad de Turquía, de la Universidad Yusun Yugil, de la propia provincia de Van, y que explicaban que esto se produce por una mezcla de efectos de la salinidad del agua, de la acción de los rayos del sol durante el verano y también de la altura que existe en esas latitudes, en esa zona de Anatolia. El hecho es que los niños que se bañan en las aguas del lago en verano, su pelo se aclara hasta volverse pues casi rubio. Incluso este efecto, que además afecta no solo al pelo a cabeza, sino también al de las cejas, este efecto también se nota por ejemplo, si los niños son pelirrojos, el pelo se les vuelve más, digamos, más rojo brillante. Ya digo que los científicos ahora han explicado las razones, han explicado por qué pasa, sea como fuere, los niños están encantados porque además el pelo rubio en esa zona del país digamos, es menos habitual, entonces mucha gente, digamos, busca que tener el pelo rubio, los niños no son menos, como que es más molón tener el pelo de ese color, y los niños están encantados con que, bueno, saben que el pelo se les vuelve rubio y es habitual verlos bañándose en verano. Eso sí, el efecto solo dura durante verano. Cuando se acaba el verano y dejan de bañarse en el lago Van, el efecto se acaba y vuelven a ser morenos. Y hasta aquí el resumen de esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle por favor un like al vídeo y compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal.